en 3.483. Y el día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el profesor Enrique Vázquez, profesor de la Universidad del Pacífico, para hacer una evaluación del mensaje presidencial en lo que se refiere al tema de inclusión social. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Primero me gustaría hacerle la pregunta macro, ¿no? El mensaje presidencial se ha enfocado bastante en el tema de inclusión social y han dado una serie de metas para el 2016 en diferentes programas. En general, ¿qué le ha parecido el mensaje y qué le parecen las metas que se han planteado? Yo creo que bastante aceptable porque la realidad precisa lo que se llama cobertura de muchos programas sociales y ciertamente la gran meta de la reducción de la pobreza al 15% va a ser un referente de evaluación, ¿no? Nosotros lo que no es que cuestionemos, pero aportamos en el sentido que en la universidad hemos medido lo que se llama la pobreza multidimensional, que es un número mucho más preocupante. Sobre eso me gustaría que lancen un mapa, ha traído justamente el profesor un mapa, para ver primero la pobreza a nivel, Perú, pero esta es la pobreza monetaria. Esto es lo que estamos viendo ahora, las cifras que siempre nos mencionan. Esa es la manera en que el Instituto Nacional de Estadística mide la pobreza monetaria a partir de lo que se llama el gasto de la persona. Si una persona, por ejemplo, tiene un ingreso de 272 soles, por debajo de ese nivel es que es pobre. Es decir, un gasto para una persona por un mes. Y en el mapa lo que estamos viendo es que las partes pintadas con un color mucho más fuerte son las partes más pobres. Así, son las que condensan una población con mayor nivel de participación de población pobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, claramente se nota el caso de Loreto, Puno, el Trapecio Andino y zonas como Cajamarca, Huánuco y Pasco, ¿no? Ahora, ¿podemos ver el siguiente mapa, por favor? Y ustedes han construido este otro indicador. Así, ciertamente nosotros hemos construido sobre la base de la metodología elaborada por la Universidad de Oxford de Inglaterra, donde enfocan el tema de las privaciones. Es decir, a partir de 9 privaciones se compone este indicador que nos permite ver de qué manera las personas tienen estas limitantes para poder salir adelante, que es lo que se llama la pobreza multidimensional. Antes de entrar al detalle de cómo se construye este indicador, lo que vemos básicamente con el nuevo indicador que ha construido es que la pobreza medida de esta forma, una manera multidimensional de todo de todas las privaciones que tendría la gente, estamos hablando de una pobreza de 39, casi de 40%. O sea, estamos hablando de 3.6 millones de peruanos que no están siendo visibles a través de la medición de la pobreza monetaria. Exactamente. Cuando uno contrasta la pobreza monetaria con la multidimensional, claramente hay un diferencial. Y justamente lo que tratamos de decirle al presidente y a su equipo de gobierno es que, ojo, hay personas que no se sienten bien a pesar de estas estadísticas macroeconómicas muy positivas. Hay personas que no se sienten beneficiarias de los resultados de la economía y crecimiento. Son los pobres no visibles. Y son justamente el índice de pobreza multidimensional lo que nos permite nosotros calcular que hay 3.6 millones de pobres que no están siendo atendibles de alguna manera. Veamos la diferencia. Entonces, la pobreza monetaria es personas que ganan menos de 272 soles a nivel nacional. Para cubrir una canasta. Y en el caso de la pobreza multidimensional se mide a partir de 9 privaciones en educación, salud y condiciones de la vivienda que hace que les impide poder salir adelante, y ahí es donde se necesita justamente reforzar la labor de un Estado. Ok, ahora, de estas privaciones, ¿cuáles son las más importantes para que la gente nos entienda y entienda efectivamente cuál es la importancia que tienen cada una de estas privaciones en el impacto de la pobreza? La más importante, yo diría, es el tema de la pobreza calórica. La pobreza calórica justamente nos expresa un déficit que se compara de acuerdo a lo que ingesta la persona versus lo que requiere la persona, y eso impide, por ejemplo, a un niño no poder aprender o entender o protegerse de las enfermedades, y lo mismo el caso de un adulto. Entonces la pobreza calórica es uno de los componentes importantes en este índice, y ahí es donde los programas sociales, en el caso alimentarios, donde deberían de tener una mirada mucho más aguda sobre cómo resolver este problema. Ahora, y sobre ese punto, vamos a algunos programas. Claro. Por ejemplo, el programa de vaso de leche. Es decir, es importante, por ejemplo, que la cantidad de gente que entre a estos programas sociales aumente, y las metas son bastante, digamos, han puesto, creo, la valla un poquito alto para el 2016 porque están, el gobierno pretende llegar a metas que son bastante inclusivas en el sentido de que más cantidad de gente ingresaría a estos programas, y es algo muy bueno. Es muy positivo. Pero por otro lado, hay que tener bastante cuidado con el tema de las filtraciones. Lamento. Vamos al caso del vaso de leche. Por ejemplo, en el caso del vaso de leche, ¿cuánta gente está recibiendo el programa del vaso de leche que ayudaría efectivamente a reducir la pobreza calórica?
pero digamos que no debería estar recibiéndola. Lamentablemente ya está en un 60% de la población que recibe el vaso de leche no lo debería recibir, es decir, esto equivale a 1.120.000 personas que están recibiendo el vaso de leche y no les corresponde ni por pobreza, ni por edad, ni por condición de vulnerabilidad. Es un tema ahí que todavía estimamos que el gobierno va a hacer reformas en lo que es el sistema de focalización para reducir eso y que la cobertura llegue a la población que lo más necesite. Hay otras filtraciones también en otros programas. Sí, en el caso que es el Seguro Integral de Salud, el SIS, nosotros cuando escuchamos con entusiasmo que el presidente anunciaba el rol fundamental que tiene el SIS, ojo, 4,5 millones de los que usan el Seguro Integral de Salud son no pobres. Se supone que el Seguro Integral nació para atender exclusivamente a los pobres extremos, pero en este caso nuestros cálculos, que está disponible en la página web de la Universidad del Pacífico, ahí determinamos que 4,5 millones son no pobres. Entonces hay que resolver un tema de identificación de beneficiarios. Y ahí viene el CISFO, que es un, digamos, es un elemento importante en esta ecuación. Sí. Yo entiendo que la ministra Carolina Trivelli ha encomendado estudios y una reingeniería de este proceso, pero evidentemente ahí va a ser un tema muy fuerte la capacidad técnica a nivel subnacional para poder hacer los cambios, sobre todo, tanto en establecimientos de salud como en los gobiernos subnacionales, donde se dan los problemas más graves, ¿no? El vaso de leche, comedores populares, Seguro Integral de Salud y desayunos escolares. ¿Y eso por qué? Es decir, porque fundamentalmente uno puede tener la herramienta técnica de focalización, pero a las finales toca el interés de las personas. No solo de las personas que reciben, sino de las personas que proveen también. Entonces, el funcionario público se encuentra, como se dice, entre la espada y la pared. Y acá la firmeza técnica hay que reforzarla mucho en nuestros funcionarios. Tener una mirada de gestores, pero también esta habilidad política de sensibilizar. Oye, si tú ya no realmente eres tan pobre, hay otras personas que sí lo necesitan, ayúdanos a que este país sea mejor. Ahora, con respecto a eso, habíamos hablado ya hace algunos meses, recuerdo una entrevista sobre el tema de la importancia que tiene el MIDIS, la importancia justamente para hacer una política de inclusión social bastante fuerte, políticas sociales en general bastante fuerte. Y hablábamos de la necesidad de que el MIDIS sea multisectorial, o sea, que vea diferentes sectores y tenga la potencia de coordinar y además, de cierta forma, tener un papel preponderante en las decisiones multisectoriales para que efectivamente se reduzca la pobreza en el país. ¿Cómo va este tema? Sí, yo creo que está comprobado que el presidente y la primera dama apuestan a que el MIDIS va a ser un gran líder en lo que significa la inversión social en este país, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también le han puesto candados porque su poder, digamos, económico no va más allá de 4 o 5 programas. Entonces, cuando se quiere resolver un tema tan fundamental como es la desnutrición crónica infantil, realmente la ministra Rivelli a través del MIDIS tiene poder sobre Caliwarma o el Exprona, y punto. Para el tema de la desnutrición se necesita resolver el tema de agua y de desagüe, y eso está en la cartera del Ministerio de Vivienda. El tema de la educación de las mujeres, por ejemplo, que explica el 48% de la desnutrición crónica infantil, se explica cuando la mujer es educada. Y cuando tenemos que más del 62% de mujeres jefes de hogar son analfabetas, se necesita que el programa de alfabetización que está en el Ministerio de Educación se refuerce, y así sucesivamente. Entonces, esa dispersión todavía no ayuda a que realmente metas como la desnutrición crónica infantil, todavía uno tenga dificultades de creer que se va a lograr con certeza. Para terminar, profesor, habíamos hablado, me acuerdo también la vez pasada, con respecto al tema de la importancia del crecimiento, porque finalmente para tener una política social fuerte es importante sobre todo que esas regiones crezcan económicamente, porque el crecimiento económico va a jalar finalmente, digamos, la reducción de la pobreza, y luego te enfocas en reducir las brechas de desigualdad. Esa es más o menos un poco la lógica. Así es. Para el crecimiento económico, ¿cuáles son las cosas más importantes que se deberían estar haciendo para también, obviamente, que esto jale la reducción de la pobreza? Bueno, primero, para reducir la pobreza, la única solución es que haya empleo para 3,5 millones de jefes de hogares.
estamos hablando de empleo de trabajo decente, es decir, sus 12 sueldos, su gratificación, sus derechos a servicios de salud y seguridad y protección. Y lo más importante es que esos empleos decentes deben generar el sector privado. Nosotros hemos medido en la Universidad del Pacífico que se necesita 3.5 millones de puestos de trabajo decentes. Ahora, ¿cómo se generan esos puestos de trabajo? Con inversión privada. Y entonces esperamos que el presidente pueda ser más explícito cómo la agroindustria, la construcción, servicios y todo lo que significa industria forestal podía ser más dinámicos en generar ese empleo decente a las personas pobres, porque finalmente de esa manera se reduce el problema. Pero sí lo positivo es que han anunciado 7.000 millones de soles en lo que es infraestructura, que es la base para que más inversionistas puedan apostar en generar empleo en este país. Lo que falta es un poco sensibilizar a nuestros empresarios que usen sus excedentes para invertir más, para que generen más empleo decente. Así que es tarea de todos, esa es la idea, es tarea de todos. Y ahí solamente para terminar, el tema de Proinversión es importante porque es finalmente quien te va a jalar todas las concesiones, por ejemplo, de infraestructura. Así que nuevamente volvemos al tema de la importancia que tiene Proinversión, inclusive hasta aterrizar finalmente en reducir la pobreza. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en Valor Agregado y nos vemos con más en Valor Agregado el día de mañana. Cuídense, hasta luego.